Listo. Bienvenidos y bienvenidas a Lugares para Bucear, un podcast para sumergirse por dentro. Mi nombre es Oriana y junto a Buscamar creamos este espacio para tener conversaciones sobre aquellas experiencias que nos llevaron a vivir con sensibilidad e intención. Las personas invitadas no son expertas, sino seres humanos con procesos vivos y en este encuentro con la palabra nos cuentan cómo navegaron de lo superficial a lo verdadero. Así que inhala profundo por la nariz, por la boca exhala y prepárate para la inmersión. Hola. Hola, Ori. Tú eres de esas personas que yo veo y enseguida ya me pongo feliz. Qué bien. Es que sí, como que, aunque siento que eres una persona muy compleja y me encantaría como hablar sobre eso, si eres una persona que enseguida uno ve como que ya le trae como contentitud. Porque tienes acceso a mi personalidad premium. Ya la desbloqueé, yo la pago. Desbloqueada del skin. Claro, y es que mucha gente te conoce como Tete, pero como yo soy usuario premium, plop, 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 he conocido a Camilo. Camilo José A Camilo José Sarmiento Chávez. Chávez. Sí. ¿Quién es? ¿Quién eres? Ser humano que intenta vivir las mejores experiencias a través de la música, que vive en un pueblito hermoso, bastante complejo también. Sí, eso diría como para dejarlo cortos, porque después me termino como explayando. Pero me encanta que, bueno, entre otras cosas, como Lugares para Bucear podcast se crea para justamente como Okay. ir profundo, ¿sabes? ¿Qué tan profundo? Bueno, depende de ti. Entonces, bienvenido a este espacio. Me alegra mucho que estés aquí. ¿Cómo llegas aquí? En moto, no, Sí, pues sí. Literal. Creo que nos une el agua, nos une el arte, nos une la amistad. Entonces lo que hay es motivos para estar aquí. Bello. Nos unen muchas cosas, entonces estoy aquí contento. Un saludo para la audiencia que nos ve. Sí. Espero que este contenido les encante. Sí, estoy segura que sí. Que mucha gente también pienso que se interesa por conocer quiénes somos, más allá como de nuestras figuras públicas. Tú has sido nominado al Grammy. ¿Cómo dije? Al ¿Qué Grammy, dije? dijiste Al Grammy. gratis. Exactamente. Al, Al al Grammy gratín. también. Nominado al Grammy. Porque tenía Sí. el Grammy, no lo recuerdo. Y bueno, eso, como que muchas personas te conocen más como por tu trayectoria artística, obviamente por lo que uno muestra en redes y en estas plataformas que son súper útiles para visibilizar como nuestros trabajos culturales, musicales. Pero quiero como también ahondar en quién eres tú, en tu vida personal, quién has sido y quién vienes siendo también. Está fuerte. Está fuerte. Sí. ¿Qué te diré? Vengo de una familia muy hermosa, de padres separados, pero que se querían mucho igual. Y nada, sabes, como toda la vida quise ser músico, pero por circunstancias ajenas y la situación social, tuve que estudiar otras cosas, además que vengo de una familia de ingenieros, todos son ingenieros, administradores o abogados. No había músicos. No había músicos ni nada que se le parezca. Ok. Entonces fue como... Lo más cercano a la música en ese momento era como comunicación social, tú eres comunicador. Ah, sí, claro. Sí, y... Era como también quería hacer algo artístico y fue como no se puede, comunicación. Exacto. No, sí, como música, no. No. Entonces lo más cercano era algo como esto. Porque ¿Y qué era? comunicación social. Pero me dijeron,
No, o sea, No. no, eso no da plata. Ah, ok. Eh, O sea, no lo estudiaste. no lo estudié. Terminé estudiando primero una tecnología en electromecánica y luego terminé como ingeniero, nadie sabe, porque no me dedico a eso, o sea, no practico. Sí trabajé en una temporada como ingeniero, eh, pero en Sí, verdad qué soy extraño. O como sea, nunca músico. pienso en ti, pienso como Sí. Tete el ingeniero. No, nada. Ni siquiera mis amigos con los que estudié, ¿sabes? Ya, No. O sea, de pronto la gente con la que trabajé, aquí entre nos, debo decir que yo terminaba mis entre trabajos nos. rápida. Sí, total. Yo terminaba mis trabajos full rápido para la compañía que trabajé. O Ya. sea, yo tipo 3 de la tarde ya yo había terminado toda mi ¿Por jornada qué? laboral. Porque sí, Eficiente. sí. Soy una persona eficiente. Y tenía una supercomputadora allá. Y de ahí en adelante yo me dedicaba a hacer otras cosas, cosas vinculadas con la música. ¿Y ya eras Tete cuando eras ingeniero? ¿Eras el Ya ingeniero era Tete? conocido como Tete, Ok. ya era conocido como Tete porque esa incorporación, ese disfraz que me pusieron viene full de atrás. De atrás. Ok. Sí, ya era músico, pero no era músico, ¿sabes? Claro. Pero todo el mundo me decía Tete o cosas No te relacionadas dedicabas con a la Tete. música. Me dedicaba, pero parcialmente. Tenía un trabajo de oficina, de, de 8 a lo que marque, porque a veces, ajá, tú sabes, hay que dar la milla extra. Yo me dedicaba en ese momento, como de 4 de la tarde en adelante, 3 de la tarde, a hacer cosas musicales ahí en el computador y estar pendiente ahí de que mi jefa no me pillara. Porque también, si yo terminaba los trabajos antes, cosa que me pasó, como yo terminaba, aquí terminé. Los demás se quejaban, como, ¿Y hey, qué loco. hacías? Tipo, ¿cuáles eran tus funciones? En ese trabajo diseñaba redes de energía. That's meaning. Yo era el que decía dónde iban los postes, por así Ok. decirlo. Ya, o sea, era básicamente eso. En los barrios, como, hey, este barrio se Ok. va a rediseñar por X o Y razón. Entonces yo, bueno, mira, el poste va aquí, el poste va aquí. Para resumir. Pero fue bacano, fue un trabajo donde aprendí mucho, donde viajé mucho también, como en el Atlántico, en el Bolívar, en Ok. Magdalena. Eh, y eso es bonito, viajar, te enseña un montón. Te enseña a ver también la realidad del país, porque normalmente visitábamos unos sectores que, odio esta palabra, pero así lo nombraban ellos en los manuales, subnormales. Sí, feo, ¿no? Sí, entonces sí, eran como que barrios subnormales. Ok. Así, eran El barrios que barrio en no, el que tú creciste, tipo. no, eran barrios que no tenían las condiciones, invasiones o ese tipo de cosas que ya iban a Ah, ok, entrar. ya. Entiendo. Pensé que En, eran como barrios populares o algo así. No. sí, un También. poco, pero imagínate tú, se llama, de tantas, no sé, no, pero llamar subnormales, no sé, Ya, sí, es ya como. era como barrio. ¿Qué es lo normal? Ahí dice una. Sí. Y, y claro, aprendes un montón. Me rodeaba también de un equipo chévere, trabajaba ¿Eso mucho con fue aquí en arquitectos. Barranquilla? Eso era en Barranquilla, pero yo viajaba mucho a otros lugares durante todo, o sea, en el Caribe, Ya, ok. sobre todo Bolívar y el Magdalena. Ujú. Viajé en muchos pueblos, sobre todo. Y fue bonito, fue bonito. De hecho, en una de las visitas a un barrio, me encontré con Andrés y fue como fue que fundamos, bueno, se fundó Estéreo Cuco, uno de los primeros proyectos musicales ¿Cuál en los que Andrés? estuve. Andrew Malandro, de Ok. Sistema Solar. O sea, Ah. yo estaba diseñando ese barrio en Santa Marta Ah, que se pues llamaba madre. Santa Catalina. Qué bello. Y ya nos conocíamos y él me vio como, hey, ¿tú qué haces aquí y tal? Y yo, no, estoy con este ingeniero y tal, haciendo este recorrido. Y el Tú man se ya nos pegó.
ya más o menos hacías cosas musicales. No, ya hacía música y tocaba con otras agrupaciones, ya había pasado por La ¿Y hacías música Margarita, por original? Chanclet. No, en ese momento fíjate que no, todavía no hacía música original. Hacía como beats y cosas muy maquetas y Ok, hacía como pistas, pero yo sentía que no hacía nada como que se volviera una canción ok. en ese momento. Me dedicaba como más a tocar la batería, sí quería porque estaba como en ese proceso de hacer eso. Y estaba como aprendiendo y claro, Andrés era una persona experimentada que ya yo admiraba porque me había dado clases de batería. Ya él en ese momento era Andrés. Andrés había pasado por un montón de agrupaciones de vallenato. Era pupilo de Iner Scaff, que también fue uno de mis maestros. Entonces, bacano, ahí comenzamos como ese proceso. Y acto seguido renuncié a la compañía con Para la que ser mi estaba propio trabajando. jefe. Para ser mi propio jefe, sí. Para ser mi propio empleado, porque ahora trabajo más horas. Sí, pero Segura que también sí. soy más feliz. Sí, pero bueno, primero, ¿tú dónde eres? Porque la verdad, yo te veo medio cachaco. No, yo tengo cara cachaco. Igual es que mi papá es cachaco, pero yo soy ¿Ah, sí? ¿De como dónde? de Bucaramanga. De Y yo Bucaramanga. nací en Bucaramanga. Usted es bumangués, no me Sí. engañe. No, no es como engañarla. Todo el mundo piensa lo mismo. "Ey, pero tú que no me habías dicho que tú eras de Bucaramanga. Ey, loco, porque yo al final soy una persona caribeña. Es más, Ujú. los barranquilleros no son ni de Barranquilla, ¿sí me entiendes? Como, o sea, esta es una ciudad de inmigrantes y de gente que vino de afuera. Ya, Yo nací en Bucaramanga, pero desde los 2 años fui criado aquí, en Barranquilla. en Barranquilla, sí, perdón, en Barranquilla. Exacto. ¿Y cuándo llegaste a Puerto? Llegué a Puerto Colombia hace, ¿qué? 7 años. Ok. Sí, 6 años y medio, algo así, por ahí va la Y me cuenta. encantaría conocer esa historia, pero quiero entender como cuándo el ingeniero Tete, bueno, el ingeniero Camilo, el ingeniero Sarmiento, Ajá. encuentra la música o la música lo encuentra. No, eso es desde muy pequeño. Mi papá era un melómano así a morir. ¿Ah, sí? Sí, escuchaba mucha música y sobre todo mucha música rara. Entonces, era O sea, como rara como salsero. alternativa, ¿qué? Sí, escuchaba como de De todo. todo. Sí, como era muy salsero, era un cachango de esos que bailan y bailaba muy bien. De hecho, ¿sabes qué pasaba? Que mi papá era como más caribeño que mi mamá. Y mi mamá nació en un pueblo ahí a orillas de la playa, en Galera Zamba. Pero mi mamá siempre ha sido como muy, ¿sabes? Como no le gustaba como la playa, no sé si de pronto porque creció ahí al pie del mar, como que, ay, ya, me Ah, sí, cansé. eso pasa full. Entonces, mi papá era todo lo contrario, mi papá era todos los fines de semana, vamos para la playa. Salsero, pero así como saltaba de una salsa, cambiaba a un rock y de un rock al vallenato y del vallenato a guitarras egipcias, no sé qué. Y así, era como muy ecléctico. Y creo que eso lo heredé y fue como, No shit. sí, como el principio. Luego, de mí se quejaban full en el colegio porque yo estaba todo el día con el taqui-taqui en el pupitre. ¿Y te gustaba bailar? Sí, además que mis tías me decían, venga, que usted tiene que aprender a bailar, que la peladita, que no sé qué vaina. Y a mí me encantaba el baile también desde chamaco. Y mi papá eh, se habían quejado de mí en el colegio porque yo estaba todo el día con el tiqui, 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 tiqui en el pupitre. Ya se habían quejado de mí, ¿no? Ya habían hablado con mi papá, ¿no? Que este man lo cambiamos de puesto y da lo mismo. Está todo el día ahí. Y en ese momento es un viaje porque mi papá leía mucho. Y en los periódicos era que tú te enterabas de todo en ese momento.
y salió un taller de música folclórica, que era del Banco de la República. Imagínate, entonces había en ese momento que recortar el periódico, entonces el mismo periódico El traía como cupón. nombre, sí, exacto, un cupón, ponle tú. Pero era un curso del Banco de la República que lo daba una colombo francesa y era en el Teatro La Mira. Ese fue como mi primera clase de música, y era folclore del Caribe. Y no se me olvida. Me acuerdo el nombre de la profesora, pero no me acuerdo el apellido. Se llamaba Cloud. No Claudia ni no, sino Cloud, tú sabes. Y yo de una me enganché con la tambora, o sea, como no, la percusión era lo mío, así como me enfermé, o sea, era como, ya yo lo era en el pupitre, simplemente pasé a canalizar eso en otro instrumento. Y era bonito además porque crecer en ese ambiente del teatro de La Mira, que era un lugar hermoso, era como un lugar que para uno era como muy lujoso, ¿sabes? En las casas no había en ese momento aire acondicionado. El que tenía aire acondicionado era porque no tenía mucha plata, ¿entiendes? Dábamos la clase así en aire acondicionado, en un salón alfombrado, era hermoso. Y yo daba lata en ese teatro, me lo recorría, subí, bajaba, no nos decían nada, todo lo contrario, ellos eran como felices de tenernos ahí. Y ese fue mi primer como encuentro musical o clases de música. Pero en el Y colegio no veías música. sí, pero era como flauta y no sé qué. Y sí, yo me aprendía como las cosas, pero no era lo mismo, ¿sabes? Ya, ok. Aquí fue como, Especializado. sí, y no se me olvida como chicharrón con yuca, como chicharrón ¡Ay, yo con yuca. amo! Que ya Sí, sé que estás poniendo también esa herramienta en tus talleres con niños. claro. Quiero que también hablemos de eso. Qué lindo. Ahí. Y bueno, entonces yo soy hijo de lo público. Yo soy hijo de esos talleres. Era una cosa gratuita, completamente gratuita. Qué bello. Y ahora tengo como este taller. Salto cuántico Sí. al presente. Está Tete ahí dando clases como chicharrón con yuca y los peladitos tocando frutas y verduras Epa. y estoy súper emocionada en realidad de hablar de eso, pero sigue contándome de tu Tete nene que me parece muy tierno. Y ahí comencé tocando la tambora. El tucutum. Algo así. No, y era bacano, o sea, era como, tenía amigos, como tocábamos juntos ahí, era algo, hasta que se acabó el taller. Y fue muy chistoso porque de verdad la música me llevaba a unos lugares súper extraños siempre. Luego, estando en casa de mi abuela, mi mamá nos mandaba todos los fines de semana a la casa de mi abuela en el barrio Sevillar, que fue donde luego me mudé. ¿Y antes dónde vivías? Vivía en el Limoncito, en la Ok. 86 con 72. Y te mudaste ahí cerca de la casa de tu abuela. No, nos mudamos a la casa de mi Ah, abuela. a la casa de Sí, tu abuela. que no era lo mismo, sí. A nosotros nos mandaban a todos los nietos, pues sí, nos mandaban todos los fines de semana. O sea, yo el viernes llegaba del colegio y ya yo tenía la maletica hecha y transporte listo, se van para la casa de su abuela, como quien dice, necesitamos descansar de ustedes el fin de semana. Y mi abuela nos recibía con mis tías, las que vivían allá, una tía la soltera, que ya luego se casó y la vaina. Y bueno, para resumir el cuento, en una de esas andunderas de barrio había una agrupación ensayando. Estaban ahí como ensayando música folclórica En la calle. en la terraza de una casa. Ok. Y yo no sé, yo estaba como tumbando mango, estaba en un techo ahí dando lata con un amigo que era mi mejor Encaramado en amigo. algún Sí, sí, lugar. sí, yo era necio, marica, necio, mal. Y yo escuché la música y yo dije, no joda, voy para allá, ya, como que mierda, me aburrí del techo, voy. Ya, Y ¿qué están llegué haciendo? y me los quedé ahí como mirando, parchados y tal. Y el tamborero, el de la tambora, no era tan bueno. O sea, sí tocaba, pero digamos que yo había tenido como más práctica, de pronto.
Tú peladito. Sí, yo ¿Y el peladito. man? El man Man. era mayor, era mayor. No, eran jóvenes. El único adulto era el director, Ok, que era tipo como un era algún cuariteño. adolescente y tú Sí. dijiste, yo toco mejor que ese man. No, no dije así. Yo simplemente dije cuando ellos hicieron como un break que si yo podía tocar, que si me Upa, dejaban. qué bello. Y... me dejaron como, dale ahí a esa vaina, sí. Para que se entretenga. Sí, sí, y yo saqué lo mejor de Claro, mí. los prohibidos. Ey, y bacano. Y el man le gustó, hey, ¿y tú dónde vives y tal? Oh, vivo aquí en la esquina. No vivía en la esquina todavía, pero yo decía, no, yo vivo ahí en la esquina, ¿me entiendes? Claro, En la casa de si mis me abuelos. necesitas, yo estoy ahí. Y resulta que ellos eran el grupo de Millos de una comparsa de la tercera edad, que la presidenta, pues la capitana, era una abuelita que vivía en la esquina opuesta de donde yo Siempre. vivía, de esa cuadra. Y el pelado que tocaba la tambora pasó a tocar como otra cosa, como maracas, una vaina así, que le venía como mejor. Y yo, que me quedé tocando la tambora. Júralo, marica. Ah, pues. Y no, y me era cool de risa porque no nos pagaban nada. Pues a mí no me pagaban, seguramente le pagaban a los demás. Y nos llevaban en buses con un poco de viejitos y viejitas ahí a tocar en clubes y en eventos de ellos, en otros barrios. Y yo creo que ese fue como el primer viaje musical que tuve. Me acuerdo que me regañaron porque yo ni siquiera había avisado en mi casa. Como que ¿Qué no, me voy cosa? para tal lado. Ah, que tenían Que toque. tenía un toque, ¿no? ¿Sí me entiendes? Como no, yo no avisé, yo me fui, no, voy aquí. República Independiente. Y regresé tardísimo y fue tú donde estaba en ese momento, claro, ni celular, ni No. nada, ni nada. Me dieron mi juguetera por... y yo estaba tocando y estaba ahí con los vecinos. No, tú tienes que avisar, tú no te mandas solo. Pero yo sentí que no estaba haciendo nada malo, ¿sabes? Y ese fue como mis primeros comienzos. Ya luego pasé a la batería, daba clases con profes particulares, dándole a la goma. Ponía una gomita ahí en mi cuarto porque no tenía batería y a darle ahí, a hacer los ejercicios y eso. Y así fui como metiéndome en el campo de la música. En el colegio, fíjate que no tocaba con nadie, tenían ellos como su propia rosca y sí, eran muy herméticos y no nada, nada, aquí estamos completos y tal. Y yo, bueno, y tal. Pero conocí a músicos con los que hoy todavía tengo vínculos hermosos, como Julián, el hijo del búho. Yo me conocí con él en el colegio. Okay. Ya él sí tocaba ¿En la el mismo guitarra. curso y esa vaina? Sí, estábamos en el mismo curso. Y con él hicimos como ese vínculo musical. Yo no tocaba la batería, yo sabía tocar tambora, pero no tocaba la batería. Entonces, lo mismo, ellos terminaban de ensayar porque él tenía una banda. Ajá. Y ensayaban en su casa y yo estaba ahí de groupie, ¿sabes? Y una vez terminaban ellos de ensayar, era mi momento, así como mi momento de sentarme en la batería. Y ahí fui aprendiendo. Claro. ¿Tú solo? Sí, al principio yo solo, ya luego tuve profesores particulares, sí, Einer, Andrés, otros profesores también. Aparte que yo siento como que, o sea, ¿quién tiene una batería en su casa? Y que le dejen tocar y practicar. Hay gente, fíjate, gente que sí, que... Ajá, Tiene esos privilegios. Sí, a mí me costó. Con la batería prestada después de los ensayos del grupo Sí. de la escuela, ¿qué? ¿O en qué Era un grupo estaba grupo que él Julián? tenía ahí en ese momento. Cantaba un pelado también de la escuela. Pero era un grupo, ellos estaban como montando y ya luego Julián también tuvo otra agrupación y era lo mismo. Como yo llegaba a los ensayos ahí de groupie y terminaban ellos de ensayar y boom, me sentaba yo en la batería ahí a darle. Y nada, yo era muy gomoso y en ese momento como que me emperré a darle a la batería y ya luego tocaba con otros músicos, íbamos a salas de ensayo
eh, full rock y metal y tales. Pero me encantaba. Siento que fue un momento muy bonito para mí porque también dentro de esa música tú como que canalizas frustraciones, eh, todas estas cosas que a uno pasa por la adolescencia. Y era como un canal ahí donde yo podía Sano, como, de alguna manera. sí, sabes, como sacar de manera física todo Qué bello. eso. Somatizarlo por la buena. Exacto. Oye, ven acá, hay una vaina que a mí me parece súper interesante cuando uno descubre que uno tiene una línea artística y, o sea, siento que la vida se abre un poco en dos, como te pasó a ti, como o continúo acá en este trabajo o me dedico a lo que sé hacer, a lo que soy bueno, lo que es mi arte. ¿Cómo fue para ti como ese momento en el que estabas en este trabajo y dijiste, bueno, ya fue, o sea, voy a intentar hacer una carrera musical? Eh, ya yo tocaba, había tocado con agrupaciones, había pasado por Chanclet con Julián, con la Margarita, estaba todavía, y tocaba con gente que me llamaba. El fin de semana. Sí, el fin de semana. Yo no dormía de miércoles en adelante, eso era, yo salía a la oficina a tocar, o a ensayar, o alguna vaina. Y esa visita que yo te digo a Santa Marta fue muy trascendental, porque ya yo estaba como agotado del trabajo. Ajá. Ese día era un sábado, no se me olvida, y eran sábado 5 de la tarde, ya no era mi horario, ¿sabes? Como no era mi horario de trabajo como tal. Y yo Ya tú estaba necesitabas ahí, guardar al ingeniero y sacar al... exacto. Y que Andrés se nos uniera, luego el ingeniero que me estaba acompañando puso quejas, porque no, que alguien del barrio vino y este man estaba hablando durante la visita. Y yo le decía O como, sea que no exacto, puedo saludar a alguien que... y yo le dije fue como, esa persona conoce el barrio, es habitante del barrio, decidió acompañarnos, yo no me costó, le dije a mi jefa así como, la verdad es que me costó decirle como, hey, no vengas con nosotros, ¿sí me entiendes? Y Sí. todo lo contrario, me pareció pertinente, porque conocía el barrio y lo que sea. Entonces, nada, mi jefa me pegó culo de lavada. Que no, que cómo así, que me llamaron, que este ingeniero, que usted estaba en un recorrido. Y yo le dije, ingeniero, primero no era ya mi horario, ya estaba por fuera de mi horario laboral. O sea, como el primer punto. Ya yo estaba mamado, ¿sí me entiendes? De ese trabajo que me gustaba y ya estaba mamado. Pero era porque ya venían como Y era un muchos buen trabajo, choques. tipo, pagaba bien, te permitía tener independencia también, o ni siquiera. No, ni O te siquiera. terminabas como completando con A mí me daba tu carrera de como un músico. poco de coraje el asunto de eso, ya que trabajabas tú como de esa milla extra y no sé qué, Explotado. y marica, y no te la pagaban nunca, no, que compensatorios, y los compensatorios, o sea, si van en el abismo del embolate. No, que esto lo puedes reclamar tal día, y yo, el día que yo quería decir, hey, no, necesito tal día, no, ese día No no. se puede. Exacto, total, Nunca se no, podía. exacto, nunca se podía. Y, y bueno, y ese día que Andrés me dice, ese día en plena visita, Andrés me dice, hey, quiero armar una agrupación. Marlon, Okay. Javier, Javi Stuff, un ingeniero, David Pacheco, eh, tú y yo, o sea, Andrés. Imagínate, para mí esa nómina era Los Gloria, sí, Avengers. los Avengers. Y era como lo que yo necesitaba. Ya estaba en el trabajo azarado, no sé, cada Aburrido. aburrido, sí, Necesitabas era como... el empujón. Y este man me dice en plena visita de esas, como, hey, vamos a armar este proyecto. Y yo, bueno, ahorita hablamos y tal. Pero voy para esa. Y ahí fue donde yo tomé mi decisión, además que me ¿Cuántos sentía años como ya, tenías? Juan, no sé, yo tengo mala memoria para Como eso. entre los 20 o entre Por los ahí, 30. no, entre los 20 por ahí sí. Estaba full joven. Y
Nada, regresé a Barranquilla y le dije a mi jefa como, ya, ella me pega la lavada, entonces me pregunta como, bueno, ¿cuántos días necesitas para terminar ese diseño? No sé qué cosa. Y yo tengo otros diseños aquí en cola que usted me dio y tal. Necesito 2 semanas. No, que cómo así, hermano, que entonces vas a tener que quedarse. Yo le dije, no, ya yo no me quedo más. O sea, porque era de verdad, o sea, era como te quedabas ahí por una Aparte, pizza, ¿me aparte, entiendes? tú te No. podías ir en cualquier momento, o sea, tú que estabas haciendo lindo ahí. Uno puede irse en cualquier momento, la verdad. Sí, yo presenté mi carta de renuncia, entonces, no, que como así que ahora me vas a dejarte trabajo tirado. Yo le dije, no, sino que ya estoy, las condiciones, no me Insatisfecho. gustan los tratos, o sea, sí me pegaba culos de lavadas por ahí, ven acá, o sea. No, no, entonces yo ya estaba ya agotado, de verdad, como estaba, me sentía como que estaba ahí mal y perdiendo como Tu lo mío. juventud. Sí, yo dije, no, que es ahora o nunca, había ahorrado unos pesos, me compré una muy buena computadora. Con esos ahorros, en ese momento los computadores no eran nada baratos y yo me compré una super computadora, así, portátil y tal. Y con eso empecé como mis pininos de producción musical y de edición de audio, como entender este otro mundo, eh, que era también musical. Y, y nada, y ya fue como no trabajé más en eso. ¿Y sentiste como que económicamente renunciaste a cosas, como a comodidades? Sí, claro. No, después de eso tuve un año, un año bien loco, además que tenía una novia que era bien loca. Para rematar. Sí. Entonces, tuve un año como loco. De mucha transición también. Sí, un año comiendo mierda y luego entré a la norte a trabajar. Ah, bueno, un poquito de estabilidad. Sí, algo. Y hacía otros trabajos y tocaba como DJ y los gigs, ¿Y los gigs que escribías tocaba. canciones? Yo escribía, pero no eran canciones. O sea, eran como, yo escribía cosas, Como que, como, como no como mis diario o pensamientos, sí, pensamientos. eran como mis pensamientos que ¿De vez en cuando o tenías como momentos, no tenía una decías, rutina, ya? pero sí escribía lo que yo quería que fueran como mis canciones y tal, escribía cosas. Claro, después estando en Estéreo Cuco, que me encuentro con Marlon, que ya nos conocíamos, ya habíamos tocado, yo lo admiraba muchísimo también, era un músico, es un músico súper talentoso. Él ya era un escritor, ¿sabes? Ya escribía composiciones y yo ahí empecé a como aprender estando con él y él me decía, no, mira, esta es la estructura, no sé qué, y con Andrés produciendo también, y con Javi en la ingeniería, como, hey, yo dije, Javi, ¿pero qué hiciste aquí? No, mira, aquí, Wow, corta aquí. Entonces fue como una escuela, además de mis otras escuelas. claro. Siento que o sea, lo que percibo también de tu historia es que tu escuela fue tu círculo social también. Creo que Sí, has sido como muy bendecido en eso, en haberte rodeado de personas que estaban también dispuestas a compartir, haber sido necio y curioso y buscar también como, obviamente, estructura y formalidad en tu proceso de aprendizaje, pero qué lindo como poder aprender un montón de la gente que te rodea, ¿no? Como tu escuela fue la vida, literal. sí, no, yo todavía doy gracias a Dios porque en verdad siento que, sabes, como que me mandan mis amigos en forma de kits de ayuda, como, hey, aquí Bello. te va este amigo para que aprendas esto Ay, qué y bello. para que te apoye en esto y para que hagas estas cosas. Eh, y los aprecio muchísimo, ¿sabes? Porque sí, todo mi proceso ha estado, bueno, o parte de ese proceso ha estado mediado por amigos. ¿Y en qué momento llega el agua a tu vida? El surf, esa El pasión, agua esa también es por mi conexión. papá. Ajá, claro, tu papá que le gustaba ir a la playita, que te decía, métete, nunca fue como él, como cuidado, te vas a ahogar. No, Esa era ¿cómo tu mamá. así? Que estuve a punto de ahogarme en Turipaná, que esto suena vergonzoso, pero estaba muy niño. Ok. Y yo pensé que las piscinas eran como todas iguales. Todas se podía para uno. Exacto, en todas podías estar.
Y yo llegué, salí de una piscina y me tiré en la otra. Yo no sabía nadar. Y mierda, marica, tragué agua. Me sacaron, tal. No pasó a mayores, pero le dieron culo de vaciada así a mi mamá y a mi papá. Ese niño solo, no sé qué va. Eso fue un domingo. Es verdad. El lunes estaba a primera hora con mi papá, yo con mis lagrimones en la piscina olímpica, así mi papá. Métanlo en un curso, en el que sea, pero que este pelado tiene que aprender a nadar ya. Además que para mi papá era muy duro porque mi papá es un nadador así que el man, en este lago que está aquí, el lago El Cisne, lago Caujaral ahora, mi papá se cruzaba ese lago What? nadando. Nosotros Yo nunca he veníamos, visto que nadie se meta a nadar ahí. antes ¿Cómo pasaba, así que antes la gente el lago del Cisne ahora se llama el lago Cajuaral? ese para mí era el lago El Cisne. Para mí también. Bueno, no, pero ahora es que no, Lagos Caujaral, No. no, porque hasta el club ahí, la vaina. No me quedé. Bueno, mi papá se nadaba de orilla a orilla, ese lago. ¡Qué loco! Sí, y el plan era ir mi hermana, él y yo, y el perro, un pincher, al lago. Solo ¿no? son tu hermana y tú, O ¿no? sí, o a la playa o alguna vaina así. Entonces empezaste tus clases. Entonces, claro, pero yo no sabía nadar. Entonces, después de ese suceso, de esa casi ahogada ya, Para el lago de los Cisnes. No me entiendes. no, mi papá fue como, no, o sea, en el curso que sea, mi papá, yo me acuerdo así que el man decía, no, pero es que ya los cursos empezaron y este curso que está es para niños de tal edad, y él está muy pequeño. Mi papá decía, no importa, mételo ahí. Yo, o sea, como, mételo ahí que este pelado necesita aprender a nadar. Ahí me metieron, ahí que eran culos de pelados grandes, nos hacían cule bullying a mí y a otro pelado que éramos los más chiquitos, nos empujaban a la piscina de clavos. Malos, eran malos, ¿sabes? Niños, pelados. Y el profesor también, ¿sabes? Era, como no cumplieras las metas, el man cogía y nos cogía así como de la mano. Ah, sí, ahora nos llevaba como hasta el fondo y Pero que en la piscina de clavados. en la piscina de clavado. ¡Guau, Y yo le qué tenía fuerte! temor a esa piscina. Obvio que no, uno todo pequeñito. Claro. Pero bueno, total, vencí esos miedos. Ya después me tiraba de los trampolines, de toda vaina, del 10, del 5, todo. Después de ese rigor y de esas montadas, ¿sabes? Era como, te subías a la plataforma y la única manera que había de bajarse era o te tiras o te tiras. O sea, por la escalera no te vas a bajar. Claro, qué vergüenza. Sí, además. sí. Entonces, tengo como muchos recuerdos muy bonitos con el agua. Era Qué como mi bonito. mamá, mi papá o mi papá y mi hermana. Eh, Y siempre me gustaba, a mí caían 3 gotas y yo era el propio que salía a bañarse a lo que sea. Ah, pero vas a quedar como remojado, no sé qué. Nada, voy, ¿sí me entiendes? Yo voy para el agua. Charco, Hawái, había un Hawái en lo que ahora es el barrio Springfield y no sé qué vaina, eso no existía, eran unas canteras y un monte y ahí se formaba un Hawái. Y uno se iba para allá, mi mamá no sabe, pero yo me fui varias veces a meterme allá en ese Hawái y no, y para mí era como el plan, ¿sí? Era como no, la aventura acuática. De pronto no era muy saludable o no sé, muy, ¿sabes? Sano estar en el Hawái, pero para mí era una piscina que se había formado ahí. ¿Eso Y por qué lado era? que Que no me ubico el barrio. es que Barranquilla llegaba hasta ahí. ¿Hasta Era el dónde? barrio Limoncito y luego todo eso eran unas canteras de Cementos del Caribe, que ahora es el barrio Springfield. ¿Dónde es el limoncito? Eso es 86 con 72. Está Springfield, está La Floresta, Paraíso, por Paraíso. Te ubicas más o Sí, menos. ya sé. Bueno, pero hacia el otro lado. Qué Y ahora loco, eso ¿no? todo son casas y no sé qué vaina, pero en ese momento era monte. Qué loco. A mí me gustaba un monte. Ay, mamá. Y
Sí, marica, como cualquier plan en el agua. También teníamos piscinita, una piscinita en la casa. Mi papá, si no íbamos para la playa, el domingo era Inflaba manguerazo. la piscina. Sí, te estoy hablando de una piscina Sí, de chiquitica, ¿me entiendes? niños. Exacto. Pero qué rico igual. Sí, y ya luego también joven adulto, cualquier plan que era playa, yo Chuplum. ay, ahí Pues. estaba, fácil. Pero fue por un amigo que llegué a Puerto Colombia. Ok. Uno de mis mejores amigos, Gabriel Bocanegra, Ya habías sonidista. renunciado a tu vida de ingeniero, Ya a había tu renunciado. sueldo, que no era mucho, pero te llegaba todos los meses. Sí, las prestaciones, no Claro, sé las qué, las vacaciones, aunque no primas. tomaras, te las pagaban. Sí. Y él, Gabriel ya vivía en Puerto Colombia y ajá, ya surfeaba. ok. Y él nos decía, véngase para acá, pero uno allá pegado a la ciudad, porque, claro, era difícil, siempre la movilidad es algo que ¿Estabas te trabajando en la cohíbe. norte o ese trabajo ya habías pasado? Ya había pasado por ese trabajo y Todavía no había pasado lo de la nominación no, ni por ahí, ni cerquita. ni por ahí. Y esa nominación pasa porque Marlon empieza a hacer con Gaiteros de Pueblo Santo su proyecto personal, un álbum que se llama Historias Cantadas. Ok. Y él se monta en la película Ah, de que tienen que haber unas eso. historias concatenadas y tiene que haber un diseño sonoro. Ya yo hacía diseño de sonido, tenías que hacer de todo, ¿sabes? Como si querías vivir, marica, tocaba tocar, diseño, lo que viniera, cogerlo. Eh, Pues ya estabas viviendo en Puerto. no, no, todavía vivía en Barranquilla. Y Marlon me dice, hagamos este proyecto, Juli va a ser el productor y, y nada, o sea, como necesito tu ayuda. Y yo, no, marica, o sea, como así, cuentas ¿Qué hay que conmigo. hacer? Sí, total, ¿qué hay que hacer? Y hicimos ese proyecto, ese álbum, que quedó hermoso, fue un trabajo de verdad ¿Y hermoso. tú participaste como, cuál era tu rol? Diseñador sonoro. O sea, yo Mm. diseñé como unas microhistorias que suenan O antes de sea, las pasaste de canciones. diseñar postes y Sí, barrios. a diseñar sonidos y a recrear cosas con sonido. Ok. Y esa vaina gustó mucho. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar nominados. Y esa nominación fue en plena pandemia. Ah, eso fue ahorita. No, ahí fue como Eso fue nos reciente. nominan y nosotros, claro, Listos para ir vamos con la para corbata. allá, sí, vamos. No, ese año los Grammys no Fueron fueron, virtuales. Ay, fueron no, qué bien. virtuales, sí, fue como... Qué hueso. Pero bueno, estábamos nominados. eh, estamos nominados en la categoría Mejor Álbum Folclórico. Ah, qué bonito. Y ganó Susana Vaca, Ok. una artista, mira, se me olvidó dónde es ella, con un álbum que era a capela. Una artista que tiene una trayectoria y una artista súper consagrada. Pero bueno, están nominados, ya es bastante y ya era como un motivo para celebrar. Y más o menos en esa época fue que yo vine a parar a Puerto. Fue durante la pandemia que ese encierro me estaba volviendo loco con toda mi familia ahí. Pero porque Mm. no podía hacer nada, ¿sabes? Como en la O sea, tú mañana, primero conociste de Puerto y después te mudaste. sí. En la mañana estaban como los chiquillos en clase, mis sobrinitos en clase, mis primitos, pero yo les digo sobrinos, mis primitos en clase, luego en la tarde mi hermana en clase. Yo no podía hacer bulla, no podía tocar, no podía hacer nada. Yo me estaba volviendo loco. Y por unos trabajos que hice para una compañía de BTL, una agencia de publicidad, me dieron un permiso para yo, especial para yo
trasladarme y tal. Y ese permiso quedó vigente. Entonces yo me venía a Puerto a pesar de las restricciones. Y acá sí podía trabajar, había como más tranquilidad. ¿Ya surfeabas? No, nada. Estabas empezando como a... No, ni siquiera. Es Ni que yo por había ahí. tenido una experiencia full barra al principio con el surf. Ok, ¿cómo es eso? Sí, como me cogieron Gabriel. Me dijo, bueno, ven, para que aprendas a surfear y tal. Ok, Fue un ajá. poco de venganza. Creo que me acuerdo un poco de El esta man, historia. coge esa tabla y tal. Yo, bueno, cogí la tabla, yo emocionado y tal. Era un diciembre. Ay, Estaba ese no. mar picado, Revuelto. revuelto. Ya él surfeaba. Ya él surfeaba y surfeaba bien. Acuéstate ahí, tal. Ahora rema. Pero Rema, ¿cómo? exacto, rema como, yo, esa tabla cero, ¿sí me entiendes? Como tú sabes, la primera vez que tú te acuestas en una tabla es como cero Súper equilibrio, inestable. sí, es como, no sabes, tu centro de gravedad está ahí como que tú no sabes cómo ponerte nada, o sea, cero. Y me pegó una revolcada entrando, es que ni siquiera logré como, era que llegué aquí al Ay, point y no, qué tal. malo. Me Te revolcaba, mando. y él cagado de la risa, cagado de la risa. Y en una de esas revolcadas yo salí mal, yo dije, no, marica, este deporte no es para mí, me quité mi vaina y tal, me tiré ahí en la playa como a descansar, a Sí, coger aire. estoy vivo. Y luego recién me estaba mudando a Puerto, mi hermana sí vino y tomó unas clases en la escuela del Malecón, Malecón Surf Spot, con Caloy, además. Ajá. El profesor de muchos. El Exacto. primer profesor de muchos. Y mi hermana me dijo como, se paró en la olita y ella me dijo, no, tal, tienes que Hermoso. probarlo y tal. Es Yo le dije, bello, no, es no, ¿cómo tranqui. así? Que si esa vaina a mí me fue fatal. Eh, yo no sirvo para eso. Yo le decía, yo no sirvo para eso. Y me dijo, no, no, tienes que dar las clases y luego de las clases vas a aprender. Yo estaba como traumatizado. Claro. Pero mi hermana me insistió, me dijo, vamos, vamos. Y yo, bueno, vamos para esa y tal. Y claro, Caloy con mucha paciencia, me explicó desde la tierra cómo era la cosa, porque en verdad ya tú entiendes que es un deporte que tienes que aprender cosas en tierra y ya luego es que entras al agua. Y Caloy muy paciente y sobre todo con mucho ánimo me explicó. Y claro, en la primera me pude parar en la hora Ay, y fue qué como, no, bello. es que esta De vaina, aquí ¿qué soy. es? Te he estado buscando por mucho tiempo. Qué lindo. Y ya yo había montado patineta y patines. Y en patines me iba muy bien. Tuve como 12 pares de patines. Yo patinaba mucho. Me tiraba de cuantas vainas, escalera, rampa, mortal y todo. Estaba entregado a eso. Pero tuve que tomar la típica decisión de, bueno, o sigo en esto o la música. Porque una caída era como 20 días sin poder tocar. O sea, era una vaina Mm, así. ok. Entonces me fui como retirando poco a poco de ese deporte hasta que encontré el surf. Yo después de esa clase dije, no, esto es, ¿sí me entiendes? Es como la misma adrenalina de patinar o algo muy similar, pero en el agua. Era como, no, esto es hermoso. Y Daniel y Simón, que ya nos conocíamos por Gabriel y habíamos coincidido en eventos y toda vaina, nos conocíamos. Ellos, ¿para qué? Era como, que coge esta tabla y tal, y ve y practica. Coge esta tabla, Métete, era que métete. exacto, era que yo iba todos los días, ¿sí me Ay, entiendes? qué Todos los lindo. días en la mañana, en la tarde, Eso es al el mediodía, amor. sí. Eso es Yo, no, es amor. que yo quedé ahí como, voy a aprender a hacer esto, Bautizado. sí. Voy a aprender a hacer esto.
Y eso también me ayudó a mudarme a Puerto, porque yo dije, no, entonces ahora necesito conseguir un lugar aquí, porque yo me Estar estaba quedando cerca. en un cuartico ahí. Pero yo dije, no, ahora necesito un lugar para mí que yo pueda adecuar y tal. Y di con este apartamento que tengo, que está muy cerca de donde vivían mis amigos. Era perfecto. Y ellos no me cobraban, ¿sabes? Como por las tablas, era como, el varón rojo se llama esa tabla. ¿Qué es eso? En una tabla, un longboard. Ok. Y, y yo simplemente iba y si estaba desocupada la tabla, yo, ¿puedo coger la tabla? Date. Sí, Date, y claro, date. en el agua era como, hey, tienes que tal cosa, o dale, dale, que esta es tu ola, ¿sabes? Como siempre apoyándome, ellos, Nicolás, o sea, Daniel, Simón, Nicolás, Caloy, siempre estaban ahí como, dale, 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 Gabriel también, ya de otra forma, eh, y yo también como que dije, no, esto es lo mío, esto es o sea, me enamoré y era una manera más de estar ahí en el agua. Es un deporte hermoso Sí. que sí o Te enseña sí, mucho. sí, enseña mucho. Te enseña que, bueno, a mí mis enseñanzas personales son, no tienes el control, suelta el control. ¿Sí me entiendes? El mar en cualquier momento, tú dependes del mar y si el mar no está en condiciones, no hay surf. Pues no, mi ciela. Exacto. Y si el mar te da la oportunidad, toma la oportunidad. Y es algo como que compites tú contra al final, contra ti mismo. No es como, Claro. verdad, que estás compitiendo con... No, nada, aquí estás compitiendo tú contra tú, estás aprendiendo y estás desbloqueando muchas cosas en el camino. Era hermoso poder estar, no sé, ¿sabes? Como boyando uno ahí con la tabla, viendo el sol caer en un atardecer. Es como Mucha conexión. sí, era como, yo decía, ¿dónde ha estado esto toda mi vida? ¿Sabes? Wow. Ay, no. Yo he sentido eso también. Y Jamás. sí o sí tienes que estar en el agua, ¿sabes? Todo lo practicas en lugares que Puro son momento presente. hermosos y te ayuda a estar ahí conectado en el presente. Eh, Te enseña también mucho, para mí, pues, de la frustración, de seguir, de ser disciplinado, De de remar. aprender, de remar, exacto, de que hey, esto Insistir. es duro, del buen timing, de escuchar, de tener también cuidado con los demás. Claro. Eh, es un deporte hermoso, tiene sus peligros como todos los deportes. Y en el agua, ¿sabes? Como, no, o sea, Es mágico. sí, Yo también como que de alguna manera decidí emprender enamorada del surf. O sea, quería compartir lo que yo sentía en el agua con otras personas. Que luego eso me llevó por freediving y no me arrepiento porque siento que al final como que el surf sigue siendo mi momento, como mi hobby y mi momento para mí. Entonces es como un lugar reservado solamente para mí, que ya no tiene esa... O sea, y que no tiene esa connotación de proyecto como si lo tiene el freediving, que es como que esto es más un claro. proyecto, debo estudiar, debo prepararme, debo compartirlo, debo estructurar. Pero sí, el surf para mí también fue una puerta para muchas cosas. Y de hecho me encantaría que nos quedáramos hablando del surf porque da para un capítulo completo y del agua, porque te pregunté puntualmente por el agua, porque hemos compartido muchas cosas acerca del agua, alrededor del agua, música, arte, conversaciones, enseñanzas. Pero nada, como igual gracias por estar aquí, yo quisiera eso, como poder tener un espacio para hablar solo sobre el surf, que es tan trascendental para tu vida y para la mía. Sí, ahora mismo estoy un poquito alejado, tengo meses sin surfear, pero por una lesión, pero ya espero pronto volver al agua. De hecho, ¿Qué? este fin de semana supuestamente va a entrar un swell, Ok, entonces interesante. sí, espero como retomar de pronto este fin de semana mis Claro, actividades surfísticas. acuáticas.
Entonces, te veo en el agua. Nos vemos en el agua. Gracias. Y corté. Muchas gracias por escucharnos. Espero que hayas respirado durante la conversación. Por favor, suscríbete y síguenos en redes sociales.